El estructuralismo plantea que empezó por la lingüística, ¿no? Que los hechos del habla se explican porque hay una estructura del habla, bueno, de la lengua, que subyace a las manifestaciones de las expresiones lingüísticas que nosotros usamos, de las expresiones, digamos, del habla común, del habla cotidiana. Bueno, todo eso tiene una estructura que la precede y que, digamos, la hace posible, ¿no? Lo van a empezar a entender poco a poco, no se preocupen. Consiste principalmente en darle primacía a las relaciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de relaciones, por supuesto estamos hablando de una relación entre dos cosas, ¿no? Se relaciona una cosa con otra. Una sola cosa pensada en su unidad y en soledad, pues no tiene relación con nada. Aunque dijéramos, bueno, puede tener relación consigo misma, bueno, sí, pero ahí hay en esa reflexión de uno consigo mismo y hay una relación de dos, ¿no? Entonces la relación siempre es entre dos. Y en el estructuralismo las relaciones son entre varios elementos de la lengua, en donde dice aquí los elementos no se analizan de manera aislada, sino en función de sus relaciones dentro de un sistema o estructura, ¿sí? Entonces vayan conservando nada más esto de primacía en las relaciones, porque esto lo va a tomar Deleuze en sus tesis ontológicas de diferencia y repetición, y bueno, más bien en toda su filosofía en realidad. El estructuralismo comienza con la lingüística de Ferdinand de Saussure. Él fue un lingüista que, bueno, tiene un libro que se llama Curso de Lingüística General, que en realidad son algunas de las notas que él hizo para un curso y también las notas de sus alumnos, ¿no? Dos editores después lo compendiaron en este curso de Lingüística General, que es el que tiene las principales tesis de Saussure en cuanto a lingüística. El estructuralismo se centra en el concepto de signo, que según Saussure se compone por el significante. Cuando ustedes lean aquí significante, imagínense, el significante es la palabra, ¿no? Y el significado, que es el concepto o la idea a la que refiere ese significante. El significante, por ejemplo, es la palabra perro, la palabra así en su materialidad, ¿no? Las letras, el sonido. El significado es lo que significa la palabra, que en este caso es una idea de un perro, ¿sí? Entonces son dos partes. El signo se compone de esas dos partes y bueno, el estructuralismo estudia esas relaciones. Ahora, si se van atorando, digo, voy a insistir mucho en todo esto, entonces no se preocupen si de repente no entienden algo perfectamente bien, ¿sí? Otro de los planteamientos, o más bien consecuencias de las tesis estructuralistas, es que el sujeto, nosotros, ¿no? El sujeto empírico, es un efecto de la estructura, ¿sí? El sujeto no es un origen autónomo de significado, sino una posición dentro de una red de relaciones estructurales que lo determina. Por ejemplo, nosotros como sujetos siempre formamos parte de una estructura y lo que nos da la identidad de sujeto, de este sujeto u otro sujeto, es la posición que nosotros tenemos en la estructura. Por ejemplo, yo puedo ser, en tanto que sujeto, puedo ser padre si me localizo en relación a otros elementos de la estructura, que son mi esposa, mi hijo, ¿sí? Puedo ser maestro si me localizo en una posición estructural en donde me relaciono con otros elementos como los alumnos, otros colegas académicos, los administrativos de la facultad, ¿sí? Formo parte de una estructura y ese lugar que yo ocupo en la estructura es lo que me da mi identidad como sujeto. Entonces, el sujeto es un efecto de la estructura, ¿sí? Es en la posición en la que uno se coloque
en la que uno se localice en la estructura, es lo que nos da la identidad como sujetos. Esas son de las consecuencias del estructuralismo. Vamos a seguir ahondando en esto, no se preocupen. Diferencia y significado. En relación a la diferencia del significado, dice el estructuralismo, los significados se generan a través de las diferencias entre los elementos dentro de la estructura, no por las características intrínsecas de los elementos. Esto debía haber estado antes que lo del sujeto como efecto de la estructura, pero imaginen ustedes que es lo mismo, ¿no? El significado de perro se genera a través de las diferencias entre los elementos de cierta estructura u otra, ¿sí? Nosotros solemos pensar que un perro pues, es un perro, y es aquí un perro aquí es igual que un perro en China, y un perro en Francia, y un perro en el medievo, y un perro en la Grecia clásica. Un perro es un perro, ¿sí? Los estructuralistas dicen, no, un perro siempre ha sido un perro distinto, ¿sí? Nunca es el mismo perro. ¿Por qué? Porque si tú pones la palabra perro en relación a una estructura de lenguaje que es, digamos, la Biblia, un perro es un ser sin alma que está al servicio del ser humano, al que puede uno lastimar sin consecuencias, ¿sí? Un perro es un animal, ¿no? En ciertas estructuras teóricas, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Pero si pones a un perro en una estructura teórica de filosofía de cuidado de los animales, entonces un perro se relaciona con otros elementos en donde, digamos, su unidad como perro, su significado como perro ya cambia, ¿no? Un perro es un ser vivo que siente, que sufre, que tiene derechos incluso como animal, y nosotros no tenemos ningún derecho a lastimarlo, a abandonarlo, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una de las tesis más revolucionarias que hace el estructuralismo, que las ideas que nosotros tenemos, los significados que nosotros comprendemos del pensamiento, o digamos los pensamientos sobre las cosas, no tienen una unidad que les pertenezca, sino que siempre están en función del contexto, de la estructura a la que pertenezcan o en la estructura en la que se los ponga, ¿sí? Al igual como lo vimos con el sujeto, yo como sujeto cambio si me ponen en una estructura institucional, así me ponen en una estructura de amigos, me ponen en una estructura de familia, ¿sí? Mi subjetividad cambia. Los significados también. Un perro cambia si lo ves desde el punto de vista del budismo, del cristianismo, de la filosofía ética del cuidado de los animales. Entonces, las cosas pierden su identidad, ¿sí? Las cosas no tienen un significado unívoco, sino que la esencia puede ser vista desde distintos puntos de vista. Y entonces aquí es donde entra lo interesante, porque Deleuze toma esta tesis del estructuralismo, lo combina con cierto perspectivismo de Leibniz y de Nietzsche, y hace una cosa muy interesante que, bueno, ya veremos en su momento, pero quiero que empiecen a ver cómo el estructuralismo es una tesis muy radical en donde el significado de las cosas entra en un juego, ¿no? O sea, se puede ver la realidad desde muchas perspectivas dependiendo de dónde coloques tú ese elemento en relación a otros elementos de la estructura, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. En cuanto a formación y modelos, el estructuralismo busca formalizar las leyes y reglas que gobiernan las estructuras, utilizando modelos abstractos para describir, las relaciones y funciones dentro de ellas. El estructuralismo no se preocupa por las manifestaciones digamos, concretas o reales del habla cotidiana, sino que busca las formas, las estructuras, las leyes, las reglas que gobiernan la manera como nosotros hablamos, ¿sí? Es un nivel de formalismo en el sentido en que no se preocupa por la sustancia de lo que uno dice,
las expresiones que yo estoy, por ejemplo, profiriendo en este momento para que ustedes me entiendan, sino que se basa en un nivel previo o superior, o digamos, o más profundo, como lo quieran ver, de las condiciones de posibilidad de que yo pueda decir lo que digo, ¿sí? Digamos, la estructura que precede y que posibilita que yo encuentre las palabras y las relacione para proferir enunciados que tengan sentido para ustedes, ¿sí? Yo, a la hora de hablar, a la hora de comunicarles ideas, necesito recurrir a una estructura que está ahí, que no se ve, que es inconsciente, para yo escoger las palabras y decir, bueno, yo combino esta con esta de la estructura, y entonces hablo y ustedes me entienden, ¿sí? Porque ustedes comparten, por supuesto, la misma estructura. Lo vamos a ir profundizando en esto. Y bueno, por último, aunque el estructuralismo que nace con Saussure nace en el área de la lingüística, muy pronto empieza a tener aplicaciones en otras disciplinas, ¿sí? Se aplica multidisciplinarmente. Se ha aplicado a diversas disciplinas como la antropología, la psicología, la crítica literaria, la sociología, influenciando profundamente el pensamiento contemporáneo. Entonces, Deleuze es filósofo postestructuralista. Para que todo esto lo conserven en la memoria y traten de interpretar lo que vamos a ver después a la luz de estas tesis principales del estructuralismo, ¿sí? La estructura es la forma en la que está construido algo. Sí, ustedes pueden pensar, por ejemplo, en la estructura de una edificación, ¿no? Es lo que posibilita que la edificación tome forma y las paredes se puedan levantar y los techos sostener, ¿no? Hay una estructura psicológica, puede haber una estructura biológica, que es, por ejemplo, nuestro ADN. Piensen en el ADN, ¿no? Son elementos, digamos, los genes, son 4 elementos, y lo que importa en los genes es la manera como los relacionas, ¿sí? Los elementos en sí no tienen mucha significación, de hecho no tienen ninguna significación, no funcionan aisladamente, funcionan siempre en relaciones con los otros elementos de la estructura, ¿sí? Y son las relaciones entre los elementos lo que da una función al gen. Lo mismo pasa con las palabras. Una palabra o una oración, una palabra, por ejemplo, quedémonos con una palabra tan simple como contexto, o el qué, o el es. Está formada de elementos, que son las letras, y no funcionan, digamos, de manera aislada. Funcionan cuando uno las junta, las selecciona y las combina para formar ciertos elementos más complejos que ya tienen un sentido, ¿sí? Un significado. Entonces, lo importante aquí es que los elementos nunca funcionan por separado. Siempre los elementos están, digamos, ahí para ser combinados, y es de esa combinación, de esa relación de elementos, de donde nace el sentido. Deleuze lo que va a hacer con estas tesis es ontologizar la estructura, ¿sí? Lo que significa que si esta estructura